El sol apenas se asomaba entre los cipreses del cementerio, proyectando largas sombras sobre las lápidas antiguas. Nicolás Ferrara, un multimillonario acostumbrado a que el mundo se inclinara ante él, caminaba con pasos lentos hacia la tumba de su hijo. Su rostro, marcado por la pérdida y la culpa, reflejaba años de decisiones apresuradas y momentos irrecuperables. Nunca había querido enfrentar aquel dolor sin la coraza de su riqueza. Hoy, sin embargo, no había guardaespaldas ni asistentes que lo protegieran de la soledad de la muerte. Al llegar, notó algo inesperado. Allí, entre las flores marchitas, una niña pequeña de piel negra sollozaba, abrazando un peluche desgastado. Su llanto era silencioso pero profundo, un sonido que parecía atravesar cada piedra y cada árbol del lugar. Nicolás se detuvo en seco. Nunca había visto a esa niña antes. ¿Qué hacía aquí sola, junto a la tumba de su hijo? La niña levantó la cabeza, y sus ojos grandes y oscuros se encontraron con los de él. Había tristeza pero también algo extraño, una chispa de reconocimiento como si su presencia no fuera casual. Nicolás, con el corazón latiendo con fuerza, se inclinó lentamente, temeroso de asustarla. «Hola, pequeña», dijo con voz temblorosa. «¿Estás bien?» La niña negó con la cabeza y apretó el peluche contra su pecho. Sus labios temblorosos susurraron. «Él me habló, antes de irse». Nicolás tragó saliva. Su hijo, ¿había hablado con esta niña? Su mente buscaba respuestas mientras su mirada recorría el rostro inocente y mojado de lágrimas de la pequeña. La confusión, la sorpresa y un extraño presentimiento se mezclaban en su pecho. No podía apartar la vista de ella. «¿Quién te dijo que vinieras aquí?», preguntó, intentando mantener la calma. «Nadie debería estar sola en un lugar como este». La niña respiró hondo, y con una voz apenas audible dijo. «Él me dijo que lo cuidara, que vinieras». Nicolás retrocedió un paso, el frío de la tumba parecía envolverlo. La idea era absurda, imposible y sin embargo, algo en la forma en que la niña lo miraba le erizó la piel. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios y mover imperios, temblaban ahora ante una verdad que no podía explicar. En ese momento un papel arrugado cayó de entre las manos de la niña. Nicolás se agachó con cuidado y lo recogió. Era una carta, escrita con la letra inconfundible de su hijo, dirigida a él. Las palabras estaban llenas de amor, perdón y una advertencia que lo dejó sin aliento: «Papá, cuida de ella. Algún día entenderás por qué es importante». Nicolás miró nuevamente a la niña. Sus ojos, llenos de lágrimas y esperanza, parecían contener secretos que solo él podía desentrañar. Y aunque no comprendía nada, una cosa era clara: aquel encuentro no era casual, y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Nicolás sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras sostenía la carta. Cada palabra de su hijo parecía vibrar con una energía que él no podía ignorar. La niña, todavía abrazando su peluche, lo miraba con una mezcla de miedo y confianza, como si supiera que en ese momento su destino estaba entrelazado con el de él. Nicolás respiró hondo y se arrodilló frente a ella, tratando de romper la barrera de silencio que los separaba. ¿Cómo se llama tu papá?», preguntó finalmente con voz suave. La niña titubeó un instante y luego respondió. «No tiene papá. Solo yo, y él me cuidó antes de irse». Nicolás frunció el ceño. ¿Quién había sido ese él? La confusión le nublaba la mente, pero también despertaba una curiosidad intensa, casi dolorosa. La carta temblaba entre sus manos mientras leía una y otra vez las palabras de su hijo: «Cuida de ella. Algún día entenderás por qué es importante». «¿Dónde vives?», preguntó Nicolás, intentando no asustarla. La niña señaló con un dedo tembloroso hacia un callejón cercano, donde un edificio antiguo parecía casi abandonado. Nicolás sabía que no podía ignorarla. La combinación de soledad, dolor y misterio que irradiaba la niña lo obligaba a actuar, algo que ningún trato financiero ni reunión de consejo había logrado nunca. Sin perder tiempo, la tomó suavemente de la mano. La niña no se resistió, parecía confiar en él de una manera que Nicolás nunca había experimentado antes. Mientras caminaban por las calles silenciosas del barrio, él notaba la mirada de la gente, algunos curiosos, otros indiferentes, pero ninguno que comprendiera el peso del encuentro que acababa de suceder. Cuando llegaron al edificio,
la niña lo guió hasta un pequeño apartamento en el último piso. Era modesto, con paredes descascaradas y un olor a humedad que impregnaba el aire. Sin embargo, para Nicolás, el lugar estaba lleno de un significado que no podía explicar. La niña se sentó en el suelo, y con un gesto tímido, le indicó que leyera otra nota que había encontrado en una caja debajo de la cama. Nicolás abrió el papel con manos temblorosas. Esta vez no era la letra de su hijo, sino un mensaje más profundo, casi un rompecabezas: confía en ella. Todo lo que hice, lo hice por ti y por ella. Si llegas aquí significa que estás listo para comprender. No todo es lo que parece. El corazón de Nicolás se aceleró. Todo parecía un juego de pistas preparado por su hijo antes de morir. Cada carta, cada indicio lo estaba guiando hacia algo que él aún no comprendía del todo, pero que sabía, en lo más profundo de su ser, que cambiaría su vida para siempre. La niña lo miraba, y por primera vez Nicolás notó algo más que tristeza en su rostro. Había una esperanza, un brillo en sus ojos que desafiaba la desesperanza del mundo que los rodeaba. Era como si ella contuviera la llave de un secreto que solo él podía descubrir. ¿Por qué me cuida?, murmuró Nicolás, sin terminar la frase. La niña simplemente extendió la mano hacia él y le entregó un pequeño objeto envuelto en un paño. Al desenvolverlo, Nicolás vio un colgante antiguo con símbolos que reconoció vagamente de la infancia de su hijo, algo que parecía un vínculo directo entre ellos y algo más grande, algo que su hijo había querido proteger. Un instante de silencio se apoderó del cuarto. Nicolás sostuvo el colgante con cuidado, mientras la niña permanecía frente a él esperando. Su corazón latía con fuerza, y algo dentro de él sabía que este era solo el comienzo de un camino que lo llevaría mucho más lejos de lo que jamás había imaginado. El misterio, la conexión con su hijo, y la presencia de la niña lo envolvían en un torbellino de emociones que no podía controlar. Cada pensamiento parecía girar en torno a la pregunta: ¿qué quería su hijo que él descubriera? Y más importante aún, ¿por qué esta pequeña niña era la clave para entenderlo todo? Mientras el sol desaparecía por completo detrás de los edificios, Nicolás tomó una decisión silenciosa. No se iría hasta que entendiera. No descansaría hasta descubrir la verdad que su hijo había dejado atrás. Y en ese instante algo cambió en él, la rigidez del millonario se deshizo, dejando paso a un hombre que por primera vez en años se sentía vulnerable, humano, y dispuesto a seguir las pistas que la vida le había colocado frente a él. Nicolás sostuvo el colgante entre sus dedos, observando los símbolos que parecían grabados con precisión casi obsesiva. No eran simples adornos, había algo en ellos que lo llamaba, como un mensaje cifrado que solo él podía descifrar. La niña, con los ojos brillantes y expectantes, permanecía en silencio, su pequeño cuerpo tenso de anticipación. Nicolás respiró hondo y decidió seguir su instinto. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó con cuidado, sin quitar la vista del colgante. En mi habitación, susurró la niña. Él me dijo que lo cuidara hasta que vinieras. La voz de la niña era suave, pero cada palabra parecía pesar toneladas. Nicolás se inclinó hacia ella, tratando de no mostrar la confusión que le hervía en el pecho. ¿Qué conexión tenía su hijo con esta niña? ¿Por qué le había dejado instrucciones tan precisas, tan misteriosas? Algo en la manera en que la niña hablaba indicaba que sabía más de lo que decía, que el colgante y ella estaban unidos de una manera que él aún no comprendía. Decidió actuar. Tomó su teléfono y buscó entre sus contactos hasta dar con el nombre de un antiguo amigo de la familia, alguien que siempre había estado cerca de su hijo y conocía secretos que él mismo había ignorado durante años. Marcó el número con manos temblorosas. La llamada tardó en contestar, y cuando lo hizo, la voz del otro hombre era grave, cargada de preocupación. Nicolás, dijo. ¿Has visto la carta? Sí, respondió Nicolás con un nudo en la garganta. Y estoy aquí con ella. Con la niña. Hubo un silencio al otro lado. Luego la voz volvió, más urgente. Eso significa que estás listo para entender. Pero debes tener cuidado. No todos quieren que esta verdad salga a la luz. Tu hijo dejó cosas, secretos que mucha gente daría lo que fuera por recuperar. Nicolás tragó saliva. La magnitud de lo que estaba comenzando a descubrir lo abrumaba, pero había algo más fuerte que el miedo, una determinación feroz de proteger a la niña y descubrir lo que su hijo había querido enseñarle. La carta, el colgante, la presencia de la pequeña,
todo apuntaba a un misterio cuidadosamente planeado. ¿Qué hago?, preguntó, la voz apenas un susurro. Sigue las pistas de tu hijo, respondió el amigo. Él te dejó instrucciones por un motivo. El colgante que tienes es solo el comienzo. Todo lo demás está oculto, pero él confiaba en que tú lo encontrarías. Colgó el teléfono y miró a la niña. Sus ojos seguían llenos de lágrimas, pero también de confianza. Nicolás se agachó y le tomó las manos con firmeza. Vamos a descubrirlo juntos, dijo. Te lo prometo. Ella asintió y por un instante Nicolás sintió que la tristeza que lo había acompañado tantos años comenzaba a transformarse en algo más, un propósito, una misión. La conexión con su hijo, la responsabilidad que había sentido al visitar la tumba, ahora se transformaba en un camino que debía recorrer, y la niña era la guía silenciosa que lo llevaría por ese sendero. El viento nocturno entraba por la ventana del apartamento, agitando cortinas y hojas sueltas sobre la mesa. Cada sonido parecía amplificar la sensación de que algo grande estaba por suceder. Nicolás guardó el colgante con cuidado en su bolsillo, consciente de que era la llave hacia secretos que podían cambiarlo todo, y que ahora, más que nunca, debía proteger a la niña. ¿Qué haremos primero?, preguntó la niña, con un hilo de esperanza en la voz. Nicolás respiró hondo, mirando el cielo oscuro a través de la ventana. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, indiferentes a los misterios que él estaba a punto de enfrentar. Sabía que cada decisión, cada paso, los acercaría a la verdad que su hijo había dejado atrás. Y aunque el camino parecía peligroso y lleno de enigmas, no había vuelta atrás. Con un último vistazo a la carta que aún sostenía en la mano, Nicolás tomó la determinación que definiría sus próximos días, semanas, quizás toda su vida. La niña lo observaba y por primera vez en años, él sintió algo que no había sentido ni siquiera en sus mayores logros, esperanza, y la certeza de que estaba justo donde debía estar. Nicolás caminaba por el pasillo estrecho del edificio con la niña a su lado, el colgante colgando cerca de su corazón, sintiendo cada paso como un latido que lo acercaba a la verdad. Sabía que cada decisión que tomara a partir de ahora definiría no solo su destino, sino también el de la pequeña que había aparecido como un faro en medio de su dolor. Cada sombra parecía esconder secretos, cada rincón del mundo que había conocido como poderoso e impenetrable ahora le parecía pequeño frente al misterio que lo envolvía. Al llegar a la última puerta del apartamento, Nicolás respiró hondo y la empujó lentamente. Allí, sobre una mesa antigua, encontró un álbum de fotos y cartas que su hijo había reunido meticulosamente. Cada imagen, cada nota contaba historias que Nicolás nunca había escuchado, momentos que su hijo había vivido en secreto, recuerdos de una vida que parecía tocar un mundo invisible que solo él podía descubrir. La niña se acercó y al ver las fotografías, sus ojos brillaron, reconocía rostros, lugares, y por un instante su tristeza dio paso a una sonrisa tímida. Él siempre supo que vendrías, dijo la niña suavemente. Siempre confió en ti. Nicolás sostuvo sus manos y sintió un calor desconocido, una conexión que trascendía la riqueza, el poder o la distancia que la vida había impuesto entre ellos. Comprendió que su hijo lo había guiado hasta aquí no solo para revelar secretos, sino para darle una segunda oportunidad, la oportunidad de amar, de proteger, de ser humano de nuevo. El colgante en su bolsillo parecía vibrar, como si reconociera la intensidad de aquel momento, y él supo que era más que un simple objeto, era un legado, un vínculo sagrado entre vidas entrelazadas por la pérdida, el amor y la esperanza. Con cada página del álbum, Nicolás descubría un mundo oculto de bondad, sacrificio y valentía que su hijo había compartido con esta niña. Cada historia lo llenaba de orgullo y de arrepentimiento, de gratitud y de un deseo feroz de reparar lo que el tiempo había desgastado. Sabía que protegerla ya no era una obligación, sino un privilegio. Y en ese instante, en la penumbra del apartamento, comprendió que el verdadero tesoro que había heredado no eran sus millones ni sus empresas, sino la oportunidad de reconstruir un vínculo que trascendía la muerte. Cuando Nicolás levantó la vista, la niña lo miraba con una mezcla de asombro y confianza absoluta. Era un momento suspendido en el tiempo donde el dolor, la culpa y la tristeza se transformaban en fuerza, en coraje, en promesa. Él le tomó la mano y la estrechó y en su corazón supo que juntos enfrentarían cualquier secreto, cualquier desafío que su hijo había dejado atrás. La noche se extendía más allá de las ventanas, pero dentro de aquel pequeño apartamento, una luz cálida brillaba, la luz de la esperanza, la luz del amor y del destino que une a quienes están destinados a encontrarse.
Nicolás sonrió y por primera vez en años, sintió que la vida le ofrecía algo más grande que todo su poder, la redención, la familia, y un futuro que comenzaba con un simple acto de confianza. Mientras las estrellas aparecían en el cielo oscuro, Nicolás y la niña se sentaron juntos, el colgante entre ellos, sabiendo que aunque la vida les había mostrado dolor y pérdida, también les había entregado un milagro inesperado. La certeza de que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a la muerte, y que a veces, los encuentros más improbables son los que cambian todo. Y en ese instante silencioso pero profundo, Nicolás entendió que había encontrado mucho más que respuestas. Había encontrado un propósito, una nueva historia que merecía ser vivida, y un lazo que ni el tiempo ni la distancia podrían romper jamás.